¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas. Aquí estamos este día 13 de agosto. Estamos empezando un programa que vamos a llamar La historia que no te han querido contar. Vamos a estar contando algunas cuestiones interesantes que no vienen mucho en los libros de texto oficial o en algunos otros documentos de las instituciones. Por eso es que el programa le hemos puesto La historia que no te han querido contar. Estaremos tocando algunas cuestiones de principalmente nuestra historia nacional, de nuestro país, también del continente americano y tal vez algunas cuestiones también de la historia universal. A veces estaremos teniendo algunos invitados para que nos estén reforzando los temas pertinentes a cada programa, a cada tema que estaremos revisando. Y esto es lo que estaremos tratando los días viernes a las 7 de la tarde. Los estaremos esperando en esto que estamos llamando la historia que no te han querido contar, porque es importante que sepamos los diferentes puntos de vista de los aconteceres en nuestro país y en el mundo, porque bien sabemos que quien no conoce su historia, no conoce su pasado, por lo mismo no puede tener una identidad bien cimentada y entonces en ese sentido, por eso es que nos interesa revisar y que les contemos la otra parte de la historia que no se ha difundido mucho en las escuelas, en las instituciones y de manera oficial. Entonces los estaremos esperando todos los viernes a las 7 de la tarde en este programa. También estaremos subiéndolo a la plataforma de YouTube 1 o 2 días después de cada viernes que estaremos realizando estos programas, y pues les damos la bienvenida a quienes están conectando con nosotros para este primer tema de este programa que piensa ser parte de todos ustedes, la historia que no te han querido contar, con este tema de hoy, viernes 13 de agosto, 500 años de resistencia indígena, esto entre signos de interrogación. ¿Vale? Pues en adelante vamos a subir los temas que ya tenemos programados de aquí a diciembre. Esperemos que les sean de su interés para que puedan acompañarnos. Pues vamos a entrar en materia con el tema que inaugura nuestro programa el día de hoy, viernes 13 de agosto, entre signos de interrogación, 500 años de resistencia indígena. Entonces, pues bienvenido aquí. Estamos viendo que está al menos los nombres que aparecen en sus cuadrantes. Está Luisito, está Carlos González, está otra persona que está ahí registrada en su cuadrante con Guajei P20. Entonces, pues ojalá y nos puedan seguir acompañando en este programa. Tratará de ser un poco interactivo el programa para que ustedes también puedan participar. Bien, pues alguno de ustedes tres que está presente sabe que se conmemora o supuestamente que se conmemora el día de hoy dentro de nuestra historia nacional, el día de hoy 13 de agosto. ¿Alguno de ustedes sabe? Pueden participar, ¿eh? Aquí la idea es de que participen de manera activa los presentes. ¿No? Nos están mandando un mensaje por el chat, no tiene idea, dice Carlos González que no tiene idea. Bueno, empecemos entonces a comentar. El 13 de agosto, el día de hoy, gobierno federal y algunas organizaciones culturales, algunos grupos culturales están conmemorando los 500 años de resistencia indígena. Sin embargo, están equivocados, ¿sí? Esto porque lo estamos afirmando. Para poner un tanto en contexto el tema de hoy, resulta que el 13 de agosto de 1521 fue el último día en que el pueblo mexica, los mexicas o los aztecas, como algunos los conocen, aunque bien sabemos que no es lo mismo mexicas que aztecas, pero ese es otro tema aparte que alguna vez estaremos tocando. Les decía entonces que el 13 de agosto de 1521 fue la última batalla que sostuvo el pueblo mexica contra los invasores españoles, ¿sí? A partir de ahí, la historia lo registra como
que fue el último día de la lucha indígena y que empieza la resistencia indígena y que por eso el día de hoy se están conmemorando 500 años de resistencia indígena. Sin embargo, hay varias cosas que aclarar. Hay varios errores en esto que el gobierno federal y varias organizaciones culturales están conmemorando el día de hoy. Y algunos hasta dicen que es una celebración, es un festejo. Y eso sí ya es una barbaridad. Decir que la fecha del 13 de agosto es una celebración, un festejo, es una barbaridad. Porque, pues, el día de hoy, 13 de agosto, pero de 1521, fue el último día de masacre que tuvieron los españoles para con el pueblo mexica, que estuvo resistiendo 40 días de asedio. Algunos mexicanos, mexicanas, tal vez no se identifiquen con sus raíces indígenas antepasadas, pero la realidad es que nosotros como país, nuestra raíz indígena es precisamente los pueblos originarios mal llamados prehispánicos. La palabra prehispánico también es incorrecta, ya lo tocaremos en algún momento. Mejor vamos a decir las naciones o los pueblos originarios. Son nuestras raíces, ¿sí? Y en ese sentido es también parte de nuestra historia muy importante que nos está influyendo para el presente. El 13 de agosto de 1521 es una fecha importante y una fecha lamentable porque los españoles finalmente vencieron a los mexicas después de 40 días de asedio y de estarlos masacrando principalmente con la viruela y otras enfermedades que en este continente no se conocían y no se tenían las defensas necesarias para ser inmunes a esas enfermedades. Entonces, es un hecho lamentable, o tendría que ser un hecho lamentable que tendríamos que tener presentes todos los mexicanos, porque, repito, es parte de nuestra raíz que como pueblo tenemos, que como nación tenemos, y entonces no se debe de celebrar, no se debe de festejar el día 13 de agosto, se debe de conmemorar, porque obviamente no nos alegró, no nos alegra que los españoles hayan vencido y hayan dominado al pueblo mexica. A partir de ese momento del 13 de agosto de 1521, es cuando los españoles empiezan un tanto a dominar con más fuerza en lo que hoy es nuestro país, México, y empiezan a implementar el sistema económico, político, social, que lo conocemos como capitalismo, que en aquel entonces estaba naciendo este sistema político y que es el que hoy nos tiene, nos está rigiendo con todas las desventajas que representa el sistema capitalista. Entonces, por eso es un hecho muy trascendente en la historia, que finalmente los mexicas hayan perdido la batalla con los españoles en ese 13 de agosto de 1521. Sin embargo, hay que corregir varias cosas interesantes. El día de hoy, 13 de agosto de 2021, no tendremos que estar conmemorando 500 años de esta resistencia indígena. La resistencia indígena no empezó el 13 de agosto de 1521. La resistencia indígena empezó desde los primeros días en que Cristóbal Colón pisó las islas caribeñas, territorio del continente americano, porque desde los primeros días Cristóbal Colón llegó a matar, llegó a robar, llegó a violar, ¿sí? En la historia oficial, en las primarias, no nos cuentan muchas veces todas las atrocidades que llegó a hacer Cristóbal Colón desde los primeros días que llegó de aquel año 1492. Les recomendamos el libro de Breve Destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, en donde este fraile español nos cuenta de manera muy detallada todas las formas en que los españoles, desde los primeros días que llegaron con Cristóbal Colón en 1492, estuvieron realizando matanzas y estuvieron realizando atrocidades, aunque los nativos, los originarios de esas islas, los recibieron muy bien. Entonces, nuestras culturas originarias, nuestra raíz indígena,
es una cultura del trabajo comunitario, de estar trabajando en común, de estarnos apoyando de manera comunitaria. Entonces, es por eso que el día de hoy debemos de corregir a gobierno federal y debemos de corregir a esas organizaciones que están diciendo que el día de hoy se conmemoran 500 años de resistencia. Si estuviéramos conmemorando 500 años de resistencia, solamente nos estaríamos preocupando por la suerte que tuvo el pueblo mexica, el pueblo de Mexico Tenochtitlan, lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Quienes están el día de hoy conmemorando, según 500 años de resistencia indígena, están entonces teniendo un punto de vista muy localista, muy focalista, porque solamente se están preocupando por la suerte que tuvo el pueblo mexica, el pueblo que ocupaba Mexico Tenochtitlan, lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Y nuestra cultura originaria nos ha enseñado que tenemos un espíritu comunitario en donde trabajamos, nos preocupamos y nos apoyamos de manera comunitaria. Es por eso que hoy aprovecho yo para recordar que en todo caso deberíamos de estar conmemorando 529 años de resistencia indígena y no 500 años. Si gobierno federal y otras organizaciones culturales solamente festejan 500 años, se vuelven cómplices de borrar de parte de la historia lo que pasó antes del 13 de agosto de 1521. Y estamos recordando que desde los mismos primeros días de octubre en que Cristóbal Colón llegó a el territorio americano, desde ahí empezó a matar, empezó a violar a las mujeres y empezó a hacer atrocidades. Entonces, este programa sirve para recordar no solamente a los mexicas, a los mexicotenochcas de la lucha que hicieron contra los españoles, sino que también recordar a aquellos primeros indígenas o pueblos originarios que sostuvieron la lucha, para no perder su identidad, para no perder sus recursos, sus territorios ante la embestida de Cristóbal Colón. El primer territorio al que llegan los españoles en 1492 es una de las islas del continente americano que le llamaron la Isla Española. Desde ahí empezó la resistencia indígena, desde ahí empezó la lucha indígena y eso fue en 1492, es decir, hace 529 años. Entonces, el día de hoy no se tendrían que conmemorar 500 años de resistencia indígena, se tendrían que conmemorar 529 años. Es bonito, es interesante que se recuerden a grandes guías, a grandes líderes como Cuauhtémoc, como Moctezuma, como Cuitláhuac, que fueron tres guías guerreros importantes del pueblo mexica que estuvieron defendiendo la identidad de los mexica, de los tenochca en contra de los españoles. Eso está bien, pero repito, no solamente Cuauhtémoc, Moctezuma, Cuitláhuac, debemos de recordarlos en esta gesta heroica que sostuvieron en contra de los españoles. Si nada más recordamos a Cuauhtémoc, a Moctezuma, a Cuitláhuac, estaremos siendo un tanto egoístas, regionalistas, focalistas, de nada más preocuparnos por la suerte que tuvo el pueblo mexica. Cuando en 1492 llegaron los españoles comandados por Cristóbal Colón, en lo que llamaron la Isla Española, había 5 regiones importantes ocupadas por los nativos, por los originarios de esa isla. Y voy a mencionar rápido algunos nombres de esos guías, líderes indígenas u originarios que sostuvieron la lucha para guiar a su pueblo a defenderse en contra de los españoles. Estaba el territorio que se llamaba Magua y su líder era Guarioner. Entonces recordamos aquí también a Guarioner, uno de los grandes luchadores indígenas de aquel entonces. Otro territorio se llamaba Marién y su líder era Huacanagari. Entonces también es muy importante recordar ese nombre. Otro de los territorios es Maguana y su líder era Caunabo.
Otro de los territorios se llamaba Charagua y su líder es Beechio. Y el quinto territorio importante que estaba en ese entonces en la isla que los españoles llamaron la isla española fue Guijei, y su líder era Iguanomen. Entonces, en ese sentido, recordamos también a estos grandes líderes y luchadores que estuvieron sosteniendo la batalla en contra de los españoles. Después los españoles pasaron a las islas de San Juan y Jamaica en 1509. Posteriormente, los españoles invadieron en 1511 la isla de Cuba, y uno de sus grandes líderes de los cubanos originarios fue Gatuey. Aquí es importante recalcar que ahí exterminaron totalmente a todos los originarios cubanos. Actualmente o desde el siglo XV, finales del XV, principios del XVI, no existe ningún habitante originario. Ahí sí los españoles exterminaron totalmente a los originarios cubanos. Entonces sirva también este 13 de agosto del 2021 para recordar a la raíz indígena cubana, que definitivamente no existe. Y entonces también es importante recordar que ahí empezó también una de las grandes matanzas. En 1514 es cuando los españoles pisan tierra firme del continente americano. Si solamente limitáramos la fecha de hoy, relacionarla con México, ni siquiera tendríamos que estar conmemorando 500 años, y aquí le hacemos la corrección a gobierno federal y le hacemos la corrección a todas las organizaciones culturales, a todos los grupos culturales, a los grupos de danzantes, a los grupos de diferentes ramas de la danza que están conmemorando el día de hoy los 500 años de resistencia indígena. Ni siquiera en México se tendrían que conmemorar 500 años. Ya dije ahorita que en relación a todo el continente americano estaríamos conmemorando 529 años de resistencia indígena. Y aquí en México tendríamos que estar conmemorando el día de hoy 502 años de resistencia indígena. Repito, y esto es algo muy importante, si nada más están conmemorando 500 años de resistencia indígena, están siendo egoístas, están siendo individualistas, están siendo localistas, ¿sí? Porque nada más están preocupando por la suerte que tuvo el pueblo de Mexico Tenochtitlan. Y los españoles llegaron a invadir el territorio que hoy es México desde 1517, ¿sí? Entonces, repito, porque eso es algo muy importante, corregimos a gobierno federal, corregimos a las organizaciones culturales, corregimos a los grupos de danzantes que el día de hoy están conmemorando 500 años de resistencia indígena. En relación al continente americano, se tienen que estar conmemorando 529 años, y en relación a México se tienen que conmemorar 502 años de resistencia indígena. En 1517 sucede algo muy interesante y muy importante. Los españoles llegan, una expedición española llega a lo que hoy es Yucatán en 1517. Sin embargo, naufragan, no logran invadir en ese primer intento, naufragan, y solamente sobrevivieron 2 españoles al naufragio, perdón. Jerónimo de Aguilar, que era un sacerdote católico, y Gonzalo Guerrero. Son capturados estos 2 españoles por los mayas de aquel entonces, son hechos prisioneros y son hechos esclavos. Con el pasar del tiempo y como resultado de que Gonzalo Guerrero, este guerrero español que sobrevivió al naufragio, hizo cosas buenas por los mayas de aquel entonces, lo liberaron, lo dejaron ser libre, que ya no fuera esclavo. Y Gonzalo Guerrero se inmiscuyó en la vida cotidiana de los mayas, ¿sí? Gonzalo Guerrero se casó con una maya, y entonces ahí es el primer mestizaje, o lo que llaman mestizaje, perdón, de nuestro pueblo mexicano. La historia oficial trata de presentar el mestizaje oficial, resultado de la unión entre Hernán Cortés y la llamada Malinche.
y dicen que fue una unión resultado del amor. No es cierto, ese es otro tema que también tocaremos más adelante, porque Hernán Cortés trataba como una mercancía sexual a la Malinche, pero eso lo tocaremos después. El asunto es que ese mestizaje oficial que te han contado en los libros o en la historia oficial no es cierto. El primer mestizaje que resultó en lo que hoy es México fue entre Gonzalo Guerrero y nuestra antepasada maya que se llamaba Ischel. Tuvieron hijos. Gonzalo Guerrero se ganó la confianza de los habitantes mayas de allá de Yucatán, les enseñó tácticas guerreras español maya, porque ya se había convertido en maya desde el punto de vista no solamente de la vestimenta, sino también de su idiosincrasia y de sus valores. Llegó a ocupar cargos importantes dentro de la milicia Gonzalo Guerrero. El asunto es que hay que recalcar muy importante que ahí es cuando empieza el verdadero mestizaje y sí fue resultado de una unión bonita, pues amorosa, entre Gonzalo Guerrero e Ischel. Para 1527 es cuando otra vez regresan los españoles y Hernán Cortés se entera que resultado de la expedición anterior de 1517 hay 2 sobrevivientes españoles. Los manda a llamar para que obviamente se sumen a las islas españolas e invadan a los mayas en 1527. Jerónimo de Aguilar, el sacerdote católico, sí, se regresa con Hernán Cortés, pero Gonzalo Guerrero no regresa. Gonzalo Guerrero ya tenía familia, ya se había casado, ya tenía hijos mayas, y le manda a decir a Hernán Cortés, no, yo, yo soy maya, y me quedo aquí a vivir con los mayas, ¿sí? Empieza entonces la invasión de los españoles para con los mayas. Gonzalo Guerrero se pone a defender a los mayas y muere en batalla. Entonces también sirva el día de hoy, este día 13 de agosto, para recordar a uno de los españoles, nacido español, pero que finalmente muere convertido en maya y que es, podríamos decir, el padre del mestizaje de los mexicanos. El asunto entonces es que la resistencia indígena o la lucha indígena no terminó el 13 de agosto de 1521, porque esa es la otra visión que quiere darnos a entender la historia oficial con solamente recordar o conmemorar el día de hoy, ¿sí? Antes del 13 de agosto de 1521, los españoles ya habían hecho matanzas en Cholula, ya habían hecho matanzas en Tlaxcala, lo que hoy conocemos como Tlaxcala, pues ya habían hecho matanzas con los totonacas, y entonces en ese sentido, repetimos, no hay que conmemorar el día de hoy 500 años de resistencia, hay que conmemorar 502 en relación con México y 529 en relación con el continente americano. La historia oficial también le da un matiz de equivocado al día de hoy, porque quiere dar a entender que a partir del 13 de agosto de 1521, que fue la última batalla de los mexicas en contra de los españoles, ya no hubo resistencia indígena, que ahí se acabó todo. Sin embargo, bien sabemos que no, ¿sí? Los españoles siguieron invadiendo a los demás territorios que no habían sido sojuzgados a ellos, y en ese sentido, lo que hoy conocemos como Oaxaca fue invadido en 1529. Para ese año, Oaxaca todavía no estaba conquistado o no estaba invadido por los españoles. Llegan en este año la invasión española y fundan la ciudad de Antequera, y que ahora conocemos como la ciudad de Oaxaca. Entonces, 1529 es el año de la lucha de los originarios oaxaqueños en contra de los españoles. Pero antes también, en 1522, los españoles invaden parte de lo que hoy conocemos de Michoacán, que estaba la nación de los tarascos, principalmente en la región llamada Tzintzuntzan, ¿sí?
Ahí hubo una matanza muy cruel a uno de los líderes llamado Calzontzin, lo queman vivo. Entonces también sirva para recordar este día no solamente a Cuauhtémoc, no solamente a Moctezuma o a Cuitláhuac, que fueron líderes mexicas, también recordamos a Calzontzin, que fue uno de los líderes tarascos, que fue quemado vivo en 1522. Después, para 1523 y 1524 hasta 1530, los españoles invadieron lo que hoy conocemos como Jalisco, o Xalisco es su nombre original, que después fundaron ahí los españoles la Nueva Galicia y después parte de lo que hoy conocemos como la ciudad de Guadalajara. Aquí es muy importante recalcar que una de las lideresas muy importantes de la región de Xalisco o Jalisco en contra de la invasión española lo fue Heréndira. Entonces también hacemos presente la lucha de las mujeres indígenas, muchas de ellas anónimas, pero en este caso quedó registrada la participación de Heréndira como una de las lideresas muy importantes que se resistió y que luchó en contra de la invasión española. Entonces, también esto es muy importante, ¿sí? En 1542 es cuando se funda la ciudad de Guadalajara y en 1532 es cuando se funda la Nueva Galicia al ser invadida esta región de Xalisco. Para 1536 los españoles están invadiendo ahora las Californias, ¿sí? Que está comprendido desde la Alta California o lo que conocemos como California en Estados Unidos, pero bueno, hablando solamente de las Californias que actualmente son parte de México, estas Californias fueron invadidas en 1536, que los españoles pensaban que eran unas islas aparte de la tierra firme del continente americano, ¿sí? Pero también hay que recalcar que así como con los chichimecas, aquí en las Californias, la pacificación no se logró con las armas, ¿sí? Con los chichimecas de la parte del Bajío de nuestro país, hoy llamado México, duraron 50 años para pacificar a los chichimecas, desde 1550 aproximadamente hasta finales del siglo XVI, ¿sí? Y en el caso también de las Californias, al igual que en el caso de los chichimecas, no fueron apaciguados con las armas, fueron apaciguados con la evangelización, que esa fue la otra forma de invasión, que esa fue la otra forma de conquista que tuvo los españoles para con nuestros pueblos originarios, ¿sí? Entonces, también estamos recordando la lucha fuerte que se realizó en 1536. La lucha indígena continuó por todos estos años, ¿sí? Son muy importantes destacar líderes muy importantes, como por ejemplo Jacinto Canec, ¿sí? Jacinto Canec es uno de los líderes mayas muy importantes que estuvieron luchando durante la colonización, ¿sí? Jacinto Canec, uno de los mayas más importantes, estuvo luchando en 1761. Bien sabemos que la colonia española duró 300 años. Durante esos 300 años, la lucha indígena fue constante. No creamos que el 13 de agosto de 1521 fue la última lucha indígena o la última resistencia indígena, sino que a lo largo de los 300 años de la colonia se presentaron revueltas, guerras o guerrillas comandadas por diferentes líderes originarios o líderes indígenas, ¿sí? Y una de esas gestas muy importantes fue la de 1761, librada por Jacinto Canec. Bien sabemos que en 1821 y específicamente el 27 de septiembre, la historia oficial la registra como que fue el día en que se culminó la independencia de lo que hoy es México con respecto a la nación española. Y eso de alguna manera fue un paso importante para nuestra historia, porque de manera, digamos, política, ya no estábamos dominados por los españoles.
27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia de la Nueva España o la independencia de nuestro país, que a partir de ahí se llamó México, en relación con la nación española, ¿sí? Sin embargo, el naciente país que llamamos México, copió modelos políticos, económicos, culturales, sociales de Estados Unidos y de Europa. Y entre esas consecuencias negativas que tuvo esto es que a los pueblos indígenas se les dejó relegados, se les olvidó. La independencia significó cosas buenas, pero solamente para los criollos. Recordemos que los criollos eran los hijos de los españoles que habían nacido aquí en América. Finalmente, quienes ganaron y al frente la independencia de México fueron criollos, como Agustín de Iturbide y otros más. El modelo económico que se adopta fue a favor de ellos, pero no fue a favor de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que son los verdaderos dueños de este país, pues existen desde hace cientos de años antes de que llegaran a invadirnos los españoles. De tal manera entonces que las desventajas económicas, políticas, sociales, culturales para los pueblos indígenas continuaron. Y en 1847 la historia registra una de las guerras muy importantes, que es la Guerra de Castas. Estuvieron a punto de ganar los mayas en contra del gobierno criollo, en contra del gobierno copiado de los Estados Unidos y de Europa. Si no es que le fueron ayudados este gobierno precisamente por el gobierno central de México de aquel entonces. La lucha de los indígenas continuó. Una de las últimas luchas indígenas que se ha registrado es la del 1 de enero de 1994, a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. ¿Sí? El EZLN, entre otras cosas, está logrando que en los territorios que está actualmente influyendo sean territorios autónomos y están fundando sus propios sistemas educativos, económicos, políticos, desde su cosmovisión y desde su idiosincrasia indígena, porque la cosmovisión indígena tiene muchas propuestas positivas para solucionar los grandes problemas de hoy. Pero como estamos regidos por un modelo copiado de los Estados Unidos y de Europa, entonces por eso es que no se han podido resolver grandes problemas. Pues hasta aquí, a grandes rasgos, recuento histórico de que la resistencia y la lucha indígena no empezó ni terminó el 13 de agosto de 1521, como nos lo hace creer la historia oficial, y como le están siguiendo el juego a gobierno federal, muchas organizaciones culturales y muchos grupos culturales que hoy conmemoraron los 500 años de resistencia indígena. Repetimos, con relación al continente americano, hoy se tendrían que recordar, conmemorar 529 años de resistencia y lucha indígena, y con respecto a México, hoy se tienen que estar recordando y conmemorando 502 años de resistencia indígena. Y algo muy importante que también quiero recalcar es que la palabra resistencia a mí no me gusta. Para mí la palabra resistencia me da a entender de que quien resiste es una persona pasiva, es una persona que está aguantando los embates que le están causando daño. Sin embargo, nuestros pueblos originarios, las naciones originarias, no han aguantado de forma pasiva, ni siquiera desde 1521. Han luchado de forma activa, ¿sí? Han luchado de forma activa para que tengamos un país mejor. El EZLN en el 1994 que apareció, no solamente estuvo defendiendo sus intereses particulares de las comunidades chapanecas, estuvo defendiendo los intereses de las clases explotadas o de los sectores económicos desfavorecidos de nuestro país. Hay que revisar bien la historia de lo que ha hecho el EZLN para ver que sí ha contribuido de manera contundente al avance democrático o al avance positivo de nuestro país, de muchos sectores de la sociedad y no solamente de los indígenas. Entonces, en ese sentido, yo le cambiaría al día de hoy varias cositas. No son 500 años ni de resistencia, ni son 500 años, ¿sí?
con respecto al continente americano son 529 años, no de resistencia, sino de lucha indígena, ¿sí? Con respecto a México, no son 500 años de resistencia, son 502 años de lucha indígena y después de otros sectores populares que tenemos muchas desventajas económicas, políticas, sociales, culturales, educativas. El día de hoy muchos danzantes se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para danzar, pero no basta con danzar para que las cosas cambien. Si queremos un país mejor para los indígenas y para todos los sectores desfavorecidos, tenemos que estar luchando socialmente para cambiar el régimen copiado de Estados Unidos y de Europa que hoy nos domina. Entonces, el día de hoy recordamos no solamente a Cuauhtémoc, a Moctezuma o a Cuitláhuac, que fueron grandes líderes de los mexica tenochcas. También recordamos a grandes líderes como Jacinto Canec, como Heréndira, que fue una de las grandes lideresas españolas, de las lideresas indígenas. Y se me olvidó mencionar algo también muy importante hace rato que estuve diciendo que en la isla que los españoles llamaron la isla española había 5 regiones importantes. En la región llamada Higüey, la lideresa, porque fue mujer, fue Iguanoma. Entonces fue una mujer. Entonces las mujeres también han hecho presencia muy importante en la historia, no solamente contemporánea, no solamente del México independiente, sino también desde la resistencia indígena con Iguanoma y con Heréndira, que fueron 2 lideresas muy importantes. Pues este fue el tema de hoy. Nos da pie a que reflexionemos qué sigue después. Muchos danzantes se dieron cita el día de hoy en el Zócalo para danzar y danzar y danzar y danzar y conmemorar y recordar a Mexico Tenochtitlan y a Cuauhtémoc, Cuitláhuac y Moctezuma. Pero a partir de mañana, ¿qué sigue? ¿O nada más fue el día de hoy de danzar y danzar? No basta con danzar para que las cosas cambien. Desde tu escuela, desde tu trabajo, desde tu casa, tienes que hacer algo para contribuir para que el sistema económico, político, social, educativo de este país cambie y tengamos mejores condiciones de vida todos los mexicanos y no solamente unos cuantos, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacernos en este primer día de nuestro programa que hemos llamado La historia que no te han querido contar y que vamos a estar transmitiendo todos los viernes a las 7 de la tarde y que 1 o 2 días después de cada viernes también estaremos subiendo estos programas a YouTube para que ustedes los puedan revisar y también obviamente en YouTube nos pueden dejar sus críticas, sus comentarios. Ustedes tienen o tendrán su propia opinión de lo que aquí estamos comentando, pero el festejo oficial del gobierno federal sigue en el Zócalo, con varias cositas que ahí están preparando, pero al gobierno federal no le interesa de verdad los pueblos indígenas, los pueblos originarios, porque si no estaría haciendo algo para solucionar de verdad sus problemas económicos, políticos, sociales, culturales, de educación, de vivienda, de alimentación y tantos problemas que no se han solucionado desde hace más de 500 años de los pueblos indígenas. Pues si nadie de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, aprovecho nuevamente para agradecerles, ¿no? Comenta Carlos que es un tema muy interesante y son datos que desconocía en su totalidad. Luisito comenta que espero nos pueda compartir el link de YouTube para compartir con los que no se pudieron conectar hoy. Claro que sí, chicos, claro que sí, amigos, amigas. Precisamente por eso le llamamos al programa La historia que no te han querido contar, por lo que decía Carlos, que estuvimos diciendo datos que no te cuenta la historia oficial y que ahí están muy guardados, pero en espera que los revises. Recomiendo otra vez el libro que se llama Breve Destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, un español fraile que vino acá en el siglo XVI y estuvo viendo todas las atrocidades y denunció esas atrocidades que hicieron los españoles en contra de nuestros antepasados, ¿vale? Entonces, si no hay otra cosa que quieran decir, vamos a tomar un programa para la visión de los vencidos. Claro que sí, Carlos. En breve, a través de las redes sociales, les pasaremos los temas que ya tenemos programados de esta serie que estamos llamando La historia que no te han querido contar.
pero sí, a sugerencia tuya también tomamos el tema de la visión de los vencidos, ¿vale? Entonces, pues si no hay otro comentario que tengan ustedes, les agradecemos que hayan estado en este primer programa de la historia que no te han querido contar. Continuaremos los viernes